El día que Marta Delgado cruzó el umbral de la vieja casa victoriana, en el número 47 de la calle Magnolia, no imaginaba que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más perturbadores de su pequeño pueblo. Era marzo de 1978, y hacía exactamente 6 meses que había enviudado. Su esposo, Roberto, había fallecido en un accidente de tráfico que dejó a Marta con más deudas que recuerdos felices. La casa que habían compartido durante 20 años tuvo que ser vendida para pagar los préstamos del negocio fallido de Roberto, y Marta, a sus 52 años, se encontró sin hogar y con apenas $1,000 en el bolsillo. La casa de la calle Magnolia había sido una ganga sospechosa. El agente inmobiliario, un hombre nervioso llamado señor Beckham, apenas pudo mirarla a los ojos cuando le entregó las llaves. «Es una propiedad con historia», había dicho ajustándose la corbata. «Por eso el precio es tan bajo. Pero estructuralmente está sólida, se lo aseguro». Marta no hizo preguntas. No podía darse ese lujo. Sete. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Suscríbete y activa la campanita para no perderte el final de esta historia que te dejará sin aliento. La casa era imponente, aunque descuidada. 3 pisos de madera oscura, ventanas altas con marcos agrietados, y un jardín que parecía haber sido devorado por la maleza durante décadas. Las tejas del techo faltaban en varios lugares, y la pintura exterior se pelaba como piel quemada por el sol. Pero había algo más, algo que Marta sintió desde el primer momento: un silencio. No era la ausencia normal de sonido, sino algo más denso, más deliberado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Durante las primeras 2 semanas, Marta se dedicó a limpiar. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, fregando pisos, limpiando ventanas, quitando telarañas de los rincones altos. La casa tenía muebles viejos que el dueño anterior había dejado. Una mesa de comedor con una pata coja, sillas tapizadas en terciopelo verde desgastado, una cama con dosel en el dormitorio principal. Pero había habitaciones cerradas. 3 puertas en el segundo piso que no tenía llaves para abrir. Marta las dejó para después. Fue en su 16º día en la casa cuando escuchó el primer golpe. Era medianoche. Marta se había quedado dormida en el sofá de la sala, agotada después de barnizar el pasamanos de la escalera. El golpe vino desde arriba. Un sonido sordo, pesado, como si alguien hubiera dejado caer un saco de arena en el piso del segundo nivel. Marta se incorporó, con el corazón acelerado. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. Silencio. Se levantó lentamente, tomó una vieja lámpara de aceite que había encontrado en el sótano y comenzó a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso. La luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes empapeladas con un estampado floral descolorido. Llegó al segundo piso. El pasillo estaba vacío. Las 3 puertas cerradas permanecían inmóviles, y entonces lo escuchó de nuevo. No un golpe esta vez, sino un arrastre, como si alguien moviera algo pesado por el piso. Y venía de abajo, del primer piso, de donde ella acababa de salir. Marta descendió las escaleras casi corriendo, el miedo transformándose en confusión. Cuando llegó a la sala, todo estaba exactamente como lo había dejado. Nada se había movido. Pasó el resto de la noche despierta, sentada en una silla de la cocina con un cuchillo de cocina en las manos. A la mañana siguiente, decidió que había sido su imaginación, producto del agotamiento y el estrés de los últimos meses. Pero esa noche los golpes volvieron. Y la siguiente, siempre a medianoche, siempre desde diferentes partes de la casa. En la 4ª noche de golpes, Marta decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente fue al pueblo y encontró a una mujer en la ferretería, la señora Opal, que parecía tener 70 años y había vivido en el pueblo toda su vida. «Disculpe», dijo Marta. «Vivo en la casa de la calle Magnolia, el número 47. ¿Sabe algo sobre su historia?». El rostro de la señora Opal se transformó. El color abandonó sus mejillas. «¿Vives allí?». «¿Sola? Sí, acabo de mudarme». «¿Por qué?». La anciana bajó la voz hasta convertirla en un susurro urgente. «Esa casa ha estado vacía durante 15 años. Nadie quería comprarla.
Nadie quería ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Por lo que pasó allí en 1963. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué pasó? La señora Opal miró alrededor, asegurándose de que nadie más las escuchaba. Vivía allí una familia. Los Whitmore, Theodore Whitmore, su esposa Clara, y sus 3 hijos. Theodore era un hombre respetable, dueño de una próspera fábrica de textiles. Pero tenía un secreto. ¿Qué tipo de secreto? Nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Una noche de octubre los vecinos escucharon gritos. Llamaron a la policía. Cuando llegaron encontraron a Clara y a los 2 hijos mayores. La anciana tragó saliva. Muertos, asesinados, y Theodore había desaparecido con el hijo menor, un niño de apenas 5 años llamado Samuel. Marta sintió que se le revolvía el estómago. ¿Los encontraron? Encontraron a Theodore 3 días después, ahogado en el río. Pero al niño nunca lo encontraron. Algunos dicen que Theodore lo mató primero y escondió el cuerpo. Otros dicen que el niño escapó y murió en el bosque. Pero su cuerpo nunca apareció. Dios mío. Después de eso, la casa cambió de manos varias veces, pero nadie duraba más de unos meses. Todos decían que escuchaban cosas, golpes, pasos, llantos de niño. La última familia que vivió allí en 1963 se fue en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias. Decían que habían visto sombras moviéndose por la casa, figuras que no debían estar allí. Marta no supo qué decir. Parte de ella quería reírse, descartar todo como superstición pueblerina, pero otra parte, la parte que había escuchado esos golpes noche tras noche, sabía que había algo en esa casa, algo que no descansaba. ¿Por qué nadie me dijo nada?, preguntó Marta. El agente inmobiliario no mencionó nada de esto. La señora Opal se encogió de hombros. Legalmente no tienen que decirlo. Y supongo que querían deshacerse de la propiedad. Ha sido una mancha en el pueblo durante años. Esa noche Marta no durmió en absoluto. Los golpes llegaron de nuevo a medianoche, pero esta vez Marta estaba preparada. Se había sentado en la sala con todas las luces encendidas, una libreta en las manos. Quería documentar todo. El primer golpe vino del comedor. Marta anotó. 12:03 a.m., comedor. Un golpe sordo. 5 minutos después, otro golpe desde el segundo piso. Lo anotó. Pero entonces comenzó algo nuevo. Un crujido rítmico, como pasos lentos y deliberados. Venían del pasillo que conducía a la cocina. Marta se puso de pie, su corazón latiendo violentamente contra sus costillas. Tomó la lámpara de aceite y avanzó hacia el sonido. El pasillo estaba vacío, pero cuando llegó a la cocina, vio algo que la dejó paralizada. La puerta del sótano estaba abierta. Marta sabía con certeza absoluta que había cerrado esa puerta. La había cerrado y había puesto una silla contra ella, porque la cerradura no funcionaba bien. La silla estaba ahora volcada a 1 metro de distancia. Y desde la oscuridad del sótano subía un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Marta retrocedió lentamente, sin poder apartar la mirada de esa boca negra que era la entrada al sótano. Y entonces escuchó algo que jamás olvidaría. Una voz, un susurro infantil que flotó desde las profundidades. «Ayúdame». Marta dejó caer la lámpara. El cristal se hizo añicos y el aceite se derramó, pero milagrosamente no se incendió. Corrió hacia su dormitorio, cerró la puerta con llave y se metió bajo las cobijas como una niña asustada. No era su imaginación, no era el viento. Alguien, o algo, estaba en esa casa con ella. A la mañana siguiente Marta tomó una decisión. Necesitaba entrar al sótano. Necesitaba saber qué había allí abajo. Compró una linterna nueva, una caja de velas y, por razones que no terminaba de comprender, una pequeña pala de jardinería. Esperó hasta que el sol estuviera en su punto más alto antes de dirigirse a la puerta del sótano. La puerta ahora estaba cerrada nuevamente. Marta no recordaba haberla cerrado. Con manos temblorosas, la abrió. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Marta encendió la linterna y comenzó a bajar. El sótano era más grande de lo que esperaba. Se extendía bajo toda la planta baja de la casa. Las paredes eran de piedra y ladrillo,
cubiertas de musgo y humedad. El techo era bajo, y Marta, que no era especialmente alta, tenía que agachar ligeramente la cabeza. Había muebles viejos apilados contra una pared, sillas rotas, un armario sin puertas, cajas de cartón desintegradas por la humedad. Pero lo que llamó su atención fue el piso. No era uniforme. La mayor parte del sótano tenía un piso de tierra compactada, pero en el centro había un área rectangular, de aproximadamente 2 metros por 3, donde la tierra parecía más suelta, más oscura, como si alguien hubiera cavado allí y luego hubiera rellenado el agujero. Marta se acercó lentamente, iluminando el área con su linterna. La tierra definitivamente había sido removida, y no hacía tanto tiempo. No estaba tan compactada como el resto del suelo. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. La familia Whitmore. John no, el niño desaparecido. 15 años atrás, no, pensó Marta. No puede ser. Pero incluso mientras trataba de convencerse de lo contrario, sabía lo que tenía que hacer. Comenzó a cavar. La tierra estaba húmeda y pesada. Marta cavaba y cavaba, deteniéndose cada pocos minutos para recuperar el aliento. 1 hora pasó, luego 2. Sus manos estaban ampolladas y su espalda gritaba de dolor, pero no podía detenerse. Y entonces su pala golpeó algo sólido. Marta se detuvo, con el corazón desbocado. Se arrodilló y comenzó a quitar la tierra con las manos. Sus dedos tocaron algo duro. Madera. Era una caja. Una caja de madera del tamaño de... Marta tuvo que detenerse. Las náuseas la inundaron. Se alejó gateando del agujero y vomitó en un rincón del sótano. Cuando finalmente recuperó la compostura, regresó. Terminó de desenterrar la caja. Era vieja. La madera estaba podrida en algunos lugares, pero aún mantenía su forma. No había cerradura, solo bisagras oxidadas. Marta sabía que debía llamar a la policía. Esto era evidencia de un crimen, pero algo la detuvo. Una necesidad abrumadora de saber, de confirmar sus sospechas. Con manos temblorosas abrió la tapa, y lo que vio dentro la hizo gritar. No era el cuerpo de un niño. Era mucho, mucho peor. La caja estaba llena de objetos. Zapatos pequeños, ropa de niño, juguetes viejos y fotografías. Docenas de fotografías de niños. Diferentes niños, algunos sonriendo a la cámara, otros dormidos, otros... Marta no pudo seguir mirando. Pero había algo más en el fondo de la caja. Un libro, un diario encuadernado en cuero negro. Lo sacó con cuidado, como si fuera una serpiente venenosa. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, pero la tinta todavía era legible. Abrió la primera página y leyó: Diario de Theodore Whitmore. Comenzado en enero de 1958. Marta sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Este era el diario del asesino, del hombre que había matado a su propia familia. Comenzó a leer. Las primeras entradas eran mundanas. Descripciones de su día en la fábrica. Comentarios sobre el clima. Notas sobre sus hijos. Pero a medida que pasaban las páginas el tono cambiaba. Febrero de 1958. Hoy vi a un niño en el parque. Tenía los ojos más hermosos. Me quedé observándolo durante 1 hora. Clara me preguntó dónde había estado. Le mentí. Abril de 1958. No puedo dejar de pensar en ellos. Los niños del vecindario. Son tan puros, tan perfectos. A veces me pregunto cómo sería... Las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. Theodore Whitmore era un pedófilo. Un monstruo que había estado acechando a los niños del pueblo durante años. Pero entonces Marta llegó a una entrada que la dejó helada. Septiembre de 1963. Finalmente lo hice. No pude resistirme más. El niño de los Henderson. Lo tomé cuando caminaba a casa desde la escuela. Lo traje aquí, a mi lugar especial. Clara no sabe nada. Nadie sabe nada. Es solo mío. Marta sintió que iba a vomitar de nuevo. Siguió leyendo, incapaz de apartar los ojos de las palabras horribles. Octubre de 1963. Clara lo descubrió. Encontró mi lugar especial. Encontró al niño. Dijo que iba a llamar a la policía. No podía permitirlo. No podía dejar que destruyera todo. Así que tuve que hacerlo.
Primero a Clara, luego a Thomas y Emily. Gritaron mucho. Samuel vio todo. Mi pequeño Samuel, mi hijo favorito. Ahora él sabe mi secreto. No puede vivir con ese conocimiento. Debo liberarlo también. La última entrada estaba fechada el 23 de octubre de 1963. Samuel está escondido. No puedo encontrarlo. Ha estado en la casa todo el tiempo, pero no sé dónde. Puedo escucharlo llorando por las noches. Está en las paredes. Está bajo el piso. Está en todas partes y en ninguna parte. La policía vendrá pronto. Puedo sentirlo, debo irme. Pero primero debo encontrar a Samuel. Debo terminar lo que empecé. Él no puede vivir con lo que vio. Debo salvarlo de esos recuerdos. Eso era todo. No había más entradas. Marta cerró el diario, con las manos temblando violentamente. Theodore nunca había encontrado a Samuel. Había huido, se había ahogado en el río, y Samuel... ¿Dónde estaba Samuel? Marta subió del sótano con el diario apretado contra su pecho. Su mente era un torbellino de horror y confusión. Necesitaba llamar a la policía. Necesitaba reportar lo que había encontrado. Pero algo la detenía. La voz que había escuchado la noche anterior. Ayúdame. Era la voz de un niño. La voz de Samuel. Marta se detuvo en medio de la sala. Una realización terrible apoderándose de ella. Samuel nunca había salido de la casa. Después de ver a su padre asesinar a su madre y hermanos, el niño se había escondido. También que Theodore nunca lo encontró. Y entonces el padre se había ido. ¿Y Samuel se había quedado escondido? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? Un niño de 5 años, solo, aterrorizado, escondido en algún lugar de esta casa enorme. Sin comida, sin agua. Marta sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ese pobre niño. Ese pobre, pobre niño. Y ahora, 15 años después, su espíritu seguía aquí. Seguía escondido. Seguía asustado. Seguía pidiendo ayuda. Marta limpió sus lágrimas y tomó una decisión. Antes de llamar a la policía, antes de contarle a alguien lo que había encontrado, necesitaba encontrar a Samuel. Necesitaba encontrar sus restos y darle un descanso apropiado. Se lo debía. Comenzó su búsqueda en el segundo piso, con las 3 puertas cerradas. Encontró un hacha vieja en el cobertizo del jardín y derribó la primera puerta. La habitación era pequeña, probablemente un dormitorio infantil. Había una cama individual con sábanas amarillentas, un oso de peluche en el piso, y dibujos de niños pegados en las paredes con cinta adhesiva deteriorada. Marta buscó debajo de la cama, en el armario, detrás de los muebles. Nada. La segunda puerta llevaba a otra habitación similar, más pequeña, con papel tapiz azul desgastado y juguetes esparcidos por el piso, abandonados en medio de algún juego que nunca se terminó. Tampoco encontró nada allí. La tercera puerta era diferente, más pesada. Y cuando Marta la derribó, encontró que no era una habitación en absoluto, sino un baño antiguo con una bañera de patas de garra, un lavabo manchado y un espejo roto sobre él. Pero lo que llamó su atención fue el armario empotrado junto al lavabo. La puerta del armario estaba entreabierta, y desde su interior venía un olor, el mismo olor a podredumbre que había notado en el sótano. Marta se acercó lentamente, con el estómago revuelto. Abrió completamente la puerta del armario. Dentro había toallas viejas, frascos de medicina caducados y una rejilla en la pared del fondo, una rejilla de ventilación que había sido arrancada. Detrás de ella había un hueco, un espacio entre las paredes. Marta alumbró con su linterna. El espacio era estrecho pero largo, extendiéndose hacia abajo entre las paredes de la casa. Y al fondo, apenas visible en la luz tenue, había algo pequeño, algo que alguna vez fue blanco, pero ahora era gris y manchado. Un hueso. Marta dejó escapar un sollozo. Lo había encontrado. Había encontrado a Samuel. El pobre niño se había escondido en las paredes de la casa. Había gateado por ese espacio estrecho, aterrorizado, tratando de alejarse lo más posible de los gritos y la violencia. Y allí, en la oscuridad, solo y asustado, había muerto. Probablemente de sed, quizás de hambre, o tal vez simplemente de miedo. Marta se sentó en el piso del baño y lloró. Lloró por Samuel,
por su vida cortada tan brutalmente. Lloró por su terror, por su soledad. Lloró por todos los años que su espíritu había estado atrapado aquí, en esta casa horrible, aún escondido, aún asustado. Y entonces escuchó algo que la hizo detenerse. Pasos. Pero no venían del piso de arriba ni del de abajo. Venían de detrás de ella. Marta se volteó lentamente. En el espejo roto sobre el lavabo, vio un reflejo que no era el suyo. Era un niño pequeño con cabello oscuro y ojos enormes y asustados. Estaba de pie detrás de ella, mirándola. Samuel Marta no gritó, no huyó. En cambio, lentamente, se puso de pie y se volteó. El niño seguía allí, translúcido, casi como hecho de niebla, pero definitivamente allí. «Hola, Samuel», susurró Marta. El niño no habló, pero sus labios se movieron. Y Marta escuchó su voz, no con sus oídos, sino en su mente. «Tengo miedo». «Lo sé, cariño. Lo sé, no puedo salir. Estoy atrapado». Marta se arrodilló para estar a la altura del niño. «Voy a ayudarte, Samuel. Voy a sacarte de aquí. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». El niño parpadeó y desapareció. Pero Marta sabía lo que tenía que hacer. Llamó a la policía. Les contó todo. Sobre el diario, sobre la caja en el sótano, sobre los restos en las paredes. Llegaron con forenses, investigadores y equipo especializado. Fue una conmoción en el pueblo. Las noticias llegaron hasta los periódicos de la ciudad. «Resuelven misterio de desaparición después de 15 años», decían los titulares. Los restos de Samuel fueron recuperados cuidadosamente de su escondite. También encontraron otros restos en el sótano, en un área más profunda que Marta no había alcanzado a excavar. Los restos de Michael Henderson, el niño que Theodore había secuestrado semanas antes de matar a su familia. Ambos niños fueron sepultados apropiadamente. Marta asistió a ambos funerales, aunque ningún familiar quedaba vivo para los Whitmore. Después de eso, Marta consideró vender la casa. ¿Quién querría vivir en un lugar con tanta tragedia, tanto horror? Pero algo la hizo quedarse. La primera noche después del funeral de Samuel, Marta estaba en su cama cuando escuchó un sonido. No eran golpes esta vez. Era risa. Risa infantil. Suave y alegre. Marta se levantó y siguió el sonido hasta la sala. Y allí, en medio de la habitación, vio algo hermoso. Samuel estaba jugando. Su forma translúcida brillaba suavemente en la oscuridad. Jugaba con un camión de juguete, empujándolo de un lado a otro, haciendo sonidos de motor con su boca. Levantó la mirada y vio a Marta, y sonrió. Esa sonrisa partió el corazón de Marta, y lo sanó al mismo tiempo. Samuel ya no estaba asustado. Ya no estaba escondido. Estaba libre. ¿Estás bien ahora?, preguntó Marta suavemente. El niño asintió, y entonces su voz, clara como una campana, resonó en la mente de Marta. «Gracias por encontrarme. Gracias por ayudarme. Pero aún no puedo irme. Todavía no». «¿Por qué no, cariño?» «Porque hay más. Hay otros que necesitan ayuda. Otros como yo». Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué quieres decir?» Pero Samuel ya se había desvanecido. Durante las siguientes semanas, Marta investigó. Pasaba días en la biblioteca del pueblo, revisando periódicos viejos, registros policiales, cualquier información que pudiera encontrar sobre niños desaparecidos en la zona. Lo que descubrió la horrorizó. Entre 1955 y 1963, 7 niños habían desaparecido en el pueblo y sus alrededores. 7 casos sin resolver. Las familias habían buscado durante años. Las investigaciones policiales no habían llegado a ninguna parte. Los niños simplemente se habían esfumado, como si nunca hubieran existido. Y Theodore Whitmore había estado vivo durante todas esas desapariciones. Marta revisó el diario nuevamente, esta vez con más cuidado. Encontró entradas codificadas, referencias oblicuas a visitantes y proyectos especiales. Theodore había sido meticuloso en no dejar evidencia directa, pero entre líneas, las confesiones estaban allí. Él había sido responsable de todas esas desapariciones. Y si Michael Henderson había terminado en el sótano de la casa, ¿dónde estaban los otros?
Marta comenzó a buscar en la propiedad. La casa tenía casi 2 acres de terreno, la mayor parte cubierta de vegetación salvaje y árboles viejos. Con Samuel guiándola, el niño aparecía por las noches señalando direcciones, susurrando ubicaciones. Marta comenzó a excavar. Encontró el primero debajo de un roble viejo en el fondo de la propiedad. Los huesos estaban envueltos en una lona podrida, enterrados a 2 metros de profundidad. El segundo estaba cerca del cobertizo, bajo lo que alguna vez había sido un jardín de flores. El tercero estaba en el borde de la propiedad, marcado por una piedra grande que Theodore había colocado allí deliberadamente. Con cada descubrimiento, Marta llamaba a la policía. Con cada confirmación, los medios de comunicación amplificaban la historia. La casa de la calle Magnolia se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones de asesinatos en serie más grandes en la historia del estado. Pero a pesar de todos los descubrimientos, Marta sabía que aún faltaban 4 niños, y no podía encontrarlos. Samuel ya no la visitaba. Desde que habían encontrado al tercer niño, el espíritu del pequeño no había aparecido. Marta lo llamaba por las noches, pero solo recibía silencio. Y entonces comenzaron las pesadillas. No eran sueños normales, eran visiones vívidas, hiperrealistas. En ellas Marta caminaba por un pasaje subterráneo, un túnel estrecho cavado en la tierra, con paredes de tierra compactada sostenidas por vigas de madera podrida. El túnel se extendía hacia la oscuridad, descendiendo bajo la casa, y al final, Marta podía ver una luz tenue, y voces de niños llorando. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Después de la 5ª noche consecutiva con la misma pesadilla, Marta comprendió. No era solo un sueño, era un mensaje. Samuel le estaba mostrando dónde encontrar a los otros. Había un túnel bajo la casa, un lugar que la policía no había descubierto en sus registros, un lugar donde Theodore había llevado a sus víctimas. Marta volvió al sótano, esta vez con equipo de excavación más serio. Contrató a un trabajador local, un hombre taciturno llamado Jack, que no hacía preguntas mientras le pagaran. Comenzaron a buscar puntos débiles en las paredes del sótano, lugares donde el sonido resonaba hueco. Les tomó 3 días, pero finalmente encontraron algo. Una sección de la pared este sonaba diferente. Marta y Jack comenzaron a derribarla con mazos. El ladrillo era viejo y se desmoronó fácilmente. Detrás había una apertura, un agujero en la pared que conducía a la oscuridad. Marta alumbró con su linterna. Era exactamente como en sus sueños. Un túnel excavado a mano, descendiendo en un ángulo gradual bajo la casa. «No voy a bajar ahí», dijo Jack retrocediendo. «Lo siento, señora Delgado, pero eso no me gusta nada. Está bien», dijo Marta. «Ya has hecho suficiente. Te pagaré lo que te debo. ¿Va a bajar sola? Tengo que hacerlo». Jack la miró como si estuviera loca, pero no discutió. Tomó su dinero y se fue. Marta esperó hasta la tarde, cuando el sol aún iluminaba la casa. Tomó su linterna más potente, una cuerda larga que ató a una tubería en el sótano, y su teléfono celular completamente cargado. Había dejado una nota en la mesa de la cocina con instrucciones claras. Si no salía en 6 horas, contactar a la policía. Y entonces comenzó a descender por el túnel. El aire era pesado y húmedo. Olía a tierra mojada y a algo más, algo putrefacto. Las paredes del túnel eran irregulares, claramente excavadas a mano durante años. Marta podía ver marcas de pala en la tierra compactada. Theodore había construido esto, lentamente, meticulosamente. Su propio infierno privado bajo la casa familiar. El túnel se curvaba y descendía. Marta perdió la noción de la profundidad. ¿Estaba a 3 metros bajo tierra? ¿5? ¿Más? Y entonces llegó a una cámara. Era un espacio abierto, aproximadamente del tamaño de un dormitorio pequeño. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera, y había objetos dispersos por el suelo. Linternas viejas, herramientas oxidadas, cadenas, y en las paredes, grabados con un cuchillo o algo afilado, había nombres: Jennifer, Thomas, Lucy, David, los nombres de los niños desaparecidos.
Marta sintió que sus piernas se debilitaban. Este era el lugar donde Theodore había traído a sus víctimas. Su cámara de tortura privada, escondida bajo su propia casa, donde su familia vivía ignorante sobre sus cabezas, pero aún no había encontrado los restos. Había 3 pasajes que salían de la cámara principal. Marta eligió el de la izquierda y comenzó a avanzar. Este túnel era más estrecho. Casi tenía que agacharse completamente. Después de unos 20 metros, llegó a otra cámara más pequeña. Y allí estaban, 4 pequeños bultos envueltos en lonas podridas, dispuestos cuidadosamente en fila contra la pared. Marta tuvo que salir del túnel. Subió gateando, tropezando, luchando contra las náuseas y el horror. Cuando finalmente llegó al sótano, vomitó violentamente. Después llamó a la policía. Lo que siguió fue un circo mediático. Equipos forenses descendieron por el túnel. Los restos fueron recuperados e identificados. Las familias, después de 15 años de no saber, finalmente tuvieron respuestas. Algunas encontraron cierre, otras solo encontraron más dolor. Theodore Whitmore fue oficialmente catalogado como uno de los asesinos en serie más prolíficos del estado. 7 niños asesinados entre 1955 y 1963. Un monstruo que había vivido una doble vida, padre de familia respetable de día, depredador de niños de noche. La casa en la calle Magnolia 47 fue condenada. Las autoridades querían demolerla, borrar este monumento al mal de la faz de la tierra. Pero Marta se opuso. Estos niños murieron aquí, argumentó ante el Consejo Municipal. Sus espíritus están aquí. Si destruyen la casa, ¿qué pasará con ellos? ¿Quedarán atrapados para siempre en los escombros? Fue una batalla legal complicada, pero al final Marta prevaleció. La casa sería preservada, pero sellada. Nadie viviría allí nunca más, excepto Marta. «Estás loca», le dijo la señora Opal cuando Marta anunció su decisión. «Después de todo lo que encontraste, después de todo lo que sabes, ¿vas a quedarte?» «Alguien tiene que cuidarlos», respondió Marta simplemente. Y así Marta Delgado se convirtió en la guardiana de la casa embrujada de la calle Magnolia. Los primeros meses fueron difíciles. Cada noche traía nuevas manifestaciones. No solo Samuel ahora, sino otros niños. Marta los veía en los rincones de su visión periférica. Una niña con trenzas junto a la ventana. Un niño jugando con una pelota en el pasillo. Pequeñas figuras que aparecían y desaparecían. Algunos hablaban con ella. Otros solo observaban. Jennifer fue la primera en acercarse después de Samuel. Era una niña de 7 años con un vestido floreado y zapatos de charol. Apareció en la cocina una noche mientras Marta preparaba té. ¿Me recuerdas?, preguntó la niña con voz suave. Marta se volteó lentamente. No quería asustar al espíritu. Creo que sí, cariño. Eres Jennifer, ¿verdad? La niña asintió y sonrió. Tú nos encontraste. Tú nos ayudaste. Hice lo que pude. ¿Puedo quedarme aquí? No quiero irme todavía. Aquí me siento segura ahora que él se ha ido. Por supuesto que puedes quedarte. Esta es tu casa tanto como mía. Y así comenzó una existencia extraña. Marta vivía sola, pero nunca estaba realmente sola. Los espíritus de los niños la acompañaban. Jugaban en la casa. Dejaban juguetes fuera de lugar. Creaban pequeños desórdenes que Marta limpiaba con paciencia maternal. Estableció rutinas. Les leía cuentos por las noches. Les dejaba pequeños platos de comida que nunca se comían pero que parecían apreciar. Les hablaba sobre sus días, sobre el mundo exterior que ya no podían ver. A cambio, ellos la protegían. Una noche un grupo de adolescentes intentó entrar a la casa. Era Halloween, y habían estado bebiendo, alardeando sobre su valentía. «Vamos a pasar la noche en la casa embrujada», se jactó uno de ellos. Lograron forzar una ventana del primer piso y entraron. Marta estaba durmiendo en el segundo piso cuando los escuchó. Pero antes de que pudiera bajar, los gritos comenzaron. Los adolescentes salieron corriendo de la casa, pálidos como fantasmas ellos mismos, tropezando sobre sus propios pies en su prisa por escapar. A la mañana siguiente, Marta leyó en el periódico local sobre el incidente.
Los chicos afirmaban que habían visto cosas horribles, sombras que se movían con vida propia, manos pequeñas que surgían de las paredes, voces susurrantes que les decían que se fueran. Marta sonrió. Sus niños la habían protegido, pero no todo era paz. Había una presencia en la casa que no era como las otras. Algo más oscuro. Más malévolo. Marta lo sentía en las noches, especialmente cuando bajaba al sótano. Una sensación de estar siendo observada por algo que no deseaba su bienestar. Samuel se lo confirmó una noche. «Él todavía está aquí», susurró el niño, apareciendo junto a la cama de Marta. «¿Quién, cariño?» «Mi papá. Su espíritu nunca se fue. Está atrapado aquí, como nosotros. Pero él está en el lugar oscuro, el lugar bajo la casa». Marta sintió un escalofrío. «Ha tratado de lastimarte». «No puede. Nosotros somos muchos y él está solo. Pero está enojado, muy enojado. Porque tú nos liberaste, porque le quitaste su poder sobre nosotros. ¿Qué quiere?» Samuel bajó la mirada. «Quiere que te vayas. Quiere que todos se vayan. Quiere que esta casa sea suya de nuevo». Marta apretó los puños. «Pues se puede ir acostumbrando a la decepción, porque no voy a ninguna parte». Y cumplió su palabra. A medida que pasaban los meses, Marta aprendió más sobre cada uno de los niños. Sus historias, sus personalidades, sus sueños interrumpidos. Thomas había querido ser bombero. Tenía 8 años cuando Theodore lo secuestró en su camino a casa desde la práctica de béisbol. Lucy amaba los libros. Solo tenía 6 años, pero ya sabía leer. Su familia había sido pobre, y los libros eran su escape de una vida difícil. David era el mayor, 9 años. Había sido un niño problemático, siempre metiéndose en líos. Nadie lo había buscado tan agresivamente cuando desapareció. Algunos asumieron que simplemente había huido. Y había otros 3 cuyos nombres Marta aprendió gradualmente: Bobby, Sarah y Little Emma, que solo tenía 4 años cuando Theodore la tomó del patio de su casa. Marta les dio a todos lo que no habían tenido en vida: atención, cuidado, amor maternal. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños empezaron a cambiar. Sus formas espectrales, que habían sido pálidas y asustadas, comenzaron a brillar más. Se veían más sólidos, más reales. Y lo más importante, empezaron a sonreír. Un día, 6 meses después de mudarse a la casa, Marta estaba en el jardín cuando escuchó risas. Verdaderas carcajadas infantiles, alegres y despreocupadas. Se volvió y vio a todos los niños jugando juntos en el césped. Samuel perseguía a Jennifer. Thomas y David jugaban a luchar. Las niñas más pequeñas recogían flores silvestres. Se veían felices. Por primera vez en décadas, eran felices. Marta sintió lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Pero esa noche, cuando oscureció, la presencia oscura en el sótano se hizo más fuerte. Marta estaba preparando la cena cuando todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente. No fue un apagón normal. Marta sintió que algo las había apagado intencionalmente. Y entonces escuchó una voz. No era la voz suave de un niño. Era grave, áspera, llena de odio. «Fuera». Marta encendió una vela con manos temblorosas. «No», dijo en voz alta. «Esta es mi casa ahora. Y es la casa de estos niños. Tú ya no tienes poder aquí. Son míos. No, ya no. Nunca más». La temperatura en la cocina bajó dramáticamente. Marta podía ver su aliento. Las ventanas comenzaron a temblar en sus marcos. Los gabinetes se abrieron violentamente, arrojando platos que se estrellaron contra el suelo. Marta se mantuvo firme. «No me asustas, Theodore Whitmore. Eres un cobarde que lastimaba niños. Eres nada». Un rugido llenó la casa. Y entonces Marta vio algo que la heló hasta los huesos. Una sombra se materializó frente a ella. No tenía forma humana definida. Era solo oscuridad condensada. Pero dentro de esa oscuridad, Marta podía ver ojos. Ojos llenos de rabia e insania. La sombra avanzó hacia ella. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Los niños aparecieron. Todos ellos se colocaron entre Marta y la sombra, formando una barrera protectora con sus pequeños cuerpos espectrales.
No, dijo Samuel, su voz clara y fuerte. No vas a lastimarla. Ella nos cuida, agregó Jennifer. Es nuestra amiga, dijo Thomas. Los otros niños asintieron unidos. La confrontación entre los espíritus de los niños y la presencia oscura de Theodore Whitmore duró horas. La casa entera temblaba. Objetos volaban por el aire. Las paredes crujían como si fueran a colapsar. Marta se refugió en un rincón de la cocina, observando con terror y asombro mientras los niños luchaban contra su torturador. Sus formas espectrales brillaban cada vez más intensamente, transformando su dolor de décadas en una luz cegadora que empujaba la oscuridad hacia atrás. «No podéis echarme», rugió la voz de Theodore. «Esta es mi casa. Vosotros sois míos. Ya no somos tuyos», gritó Samuel. «Nunca más». Y entonces, con un destello de luz blanca y brillante, la oscuridad se desvaneció. Un grito horrible resonó a través de la casa. Un aullido de rabia y derrota que se apagó gradualmente hasta convertirse en silencio. Cuando Marta finalmente abrió los ojos, los niños seguían allí, pero Theodore había desaparecido. «Se ha ido», susurró Jennifer. «Finalmente se ha ido. ¿Para siempre?», preguntó Marta. Samuel asintió. Su espíritu estaba atado a este lugar por su culpa y su odio. Pero nosotros éramos más fuertes. Todos juntos éramos más fuertes que él. Marta abrazó el aire donde estaban los niños, y aunque no podía sentir sus cuerpos, sintió su amor. Los meses siguientes fueron los más pacíficos que Marta había conocido en años. La casa ya no se sentía pesada u opresiva. Era simplemente un hogar extraño, sí, pero un hogar al fin. Marta estableció una rutina confortable. Trabajaba en el jardín durante el día, cultivando flores y vegetales. Los niños a menudo la acompañaban, sus formas parpadeando entre las plantas como libélulas de luz. Por las tardes, Marta leía. Había convertido una de las habitaciones del segundo piso en una biblioteca, llenándola con libros infantiles, clásicos y cuentos de hadas. Los niños se reunían alrededor mientras ella leía en voz alta, completamente absortos en las historias. Las noches eran para conversaciones. Los niños le contaban sobre sus vidas antes de Theodore, sobre sus familias, sus mascotas, sus sueños. Y Marta les hablaba sobre el mundo moderno, sobre cómo las cosas habían cambiado desde 1963. ¿De verdad la gente puede hablar con personas del otro lado del mundo con pequeñas cajas?, preguntó David maravillado cuando Marta le explicó los teléfonos celulares. Así es. Y pueden ver videos, escuchar música, incluso jugar juegos. Me hubiera gustado ver eso, dijo el niño con tristeza. Marta se dio cuenta de algo importante en ese momento. Los niños estaban atrapados no solo en la casa, sino en el tiempo. Estaban congelados en el momento de sus muertes, incapaces de crecer, de cambiar, de experimentar todo lo que la vida les había robado. Y gradualmente, uno por uno, comenzaron a despedirse. Jennifer fue la primera. Apareció en la habitación de Marta una mañana temprano, su forma más translúcida de lo habitual. «Es hora de que me vaya», anunció con una sonrisa triste. «¿Estás segura?», preguntó Marta, sintiendo que su corazón se rompía. «Sí, me siento lista ahora. Ya no tengo miedo. Y hay algo llamándome. Algo hermoso. ¿Puedes ver lo que es?». Jennifer asintió, sus ojos llenos de maravilla. «Es luz. Y escucho voces. Voces que conozco. Mi mamá está allí. Puedo sentirla». Marta abrazó a la niña una última vez. «Ve con ella, cariño. Te lo mereces». Y Jennifer se desvaneció en una cascada de luz dorada. Durante las siguientes semanas, los otros niños siguieron su ejemplo. Thomas se fue una tarde de verano, corriendo hacia una luz que solo él podía ver. Lucy desapareció mientras Marta le leía su libro favorito, su forma disolviéndose gradualmente, hasta que solo quedó una sensación de paz. Samuel fue uno de los últimos en irse. El niño que había estado atrapado más tiempo, que había soportado el mayor trauma al presenciar el asesinato de su familia. La noche antes de partir, se sentó con Marta en la sala. «Gracias», dijo simplemente.
¿Por qué, cariño? Por encontrarme, por no tener miedo, por darnos amor cuando todo lo que habíamos conocido era dolor. Ustedes me dieron mucho más a mí, respondió Marta. Me dieron un propósito. Me dieron una familia cuando pensé que nunca volvería a tener una. ¿Vas a estar bien cuando nos hayamos ido todos? Marta sonrió a través de sus lágrimas. Estaré bien. Y ustedes estarán mejor. Eso es lo que importa. Samuel la abrazó, y esta vez Marta juró que podía sentir sus pequeños brazos alrededor de ella. Te voy a extrañar, susurró el niño. Y yo a ti. Pero algún día, cuando sea mi momento, te volveré a ver. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces Samuel se fue, su espíritu finalmente libre después de 15 años de estar atrapado. Marta vivió sola en la casa durante los siguientes años. Ocasionalmente, un espíritu infantil aparecía brevemente. Un niño perdido buscando el camino. Un alma joven que necesitaba consuelo antes de seguir adelante. Marta los ayudaba a todos, convirtiéndose en una especie de guardiana espiritual. La casa en la calle Magnolia 47 se convirtió en leyenda. La gente del pueblo la llamaba la casa de los niños perdidos. Algunos decían que estaba embrujada, otros decían que estaba bendita. Marta sabía que era ambas cosas. En 1985, 7 años después de mudarse a la casa, Marta recibió una visita inesperada. Una mujer joven de unos 30 años tocó su puerta. «Señora Delgado», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Sí, soy yo. Mi nombre es Catherine Henderson. Michael Henderson era mi hermano». Marta sintió que su corazón se detenía. Michael, el niño que Theodore había secuestrado justo antes de matar a su familia. «Por favor». «Entra», dijo Marta, abriendo la puerta ampliamente. Catherine entró tímidamente, mirando alrededor de la casa con ojos llenos de lágrimas. «Quería agradecerle», dijo, «por encontrar a Michael, por darnos respuestas después de tantos años. Mis padres pudieron finalmente tener paz antes de morir. Por eso estoy aquí, para agradecerle personalmente». Las dos mujeres lloraron juntas esa tarde, compartiendo historias sobre el pequeño Michael, sobre la familia que había sido destrozada por la tragedia, sobre el largo camino hacia la sanación. Antes de irse, Catherine le preguntó a Marta, «¿Cómo puede vivir aquí? Después de todo lo que pasó en esta casa, después de todo lo que encontró, ¿cómo puede quedarse?» Marta sonrió suavemente. «Porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que asegurarse de que estos niños no sean olvidados. No fueron solo víctimas. Fueron personas reales con vidas reales y familias que los amaban. Y mientras yo esté aquí, esa verdad permanecerá viva». Catherine abrazó a Marta antes de irse. «Gracias», susurró. «Gracias por cuidar de ellos». Los años pasaron. Marta envejeció, pero nunca se sintió sola. Ocasionalmente veía destellos de los niños. Una risita en el jardín. Una pequeña huella de mano en una ventana empañada. La sensación de ser observada con amor desde algún rincón de la casa. En 1995, a los 69 años, Marta sufrió un ataque al corazón. Fue encontrada en su cama por una vecina preocupada que no la había visto en varios días. Los paramédicos dijeron que había muerto pacíficamente, con una sonrisa en el rostro, pero la vecina juró que cuando entraron a la casa, escuchó voces de niños cantando. Y cuando encontraron a Marta, había algo curioso. Sus manos estaban dobladas como si estuviera sosteniendo las manos de niños pequeños a cada lado. La casa fue finalmente demolida en 1996. El pueblo decidió que era tiempo de dejar ir el pasado. En su lugar construyeron un pequeño parque memorial con un monumento de mármol que llevaba los nombres de todos, los niños que habían sido víctimas de Theodore Whitmore. Pero los trabajadores que demolieron la casa reportaron cosas extrañas. Decían que sentían presencias amigables observándolos trabajar. Algunos juraron haber visto a una mujer mayor y varios niños parados en el césped, observando la demolición con expresiones pacíficas. Y cuando el último muro cayó, los trabajadores dijeron que escucharon algo extraordinario. El sonido de niños riendo, alegres y libres,
desvaneciéndose gradualmente en el viento como una bendición final. Fin nota del autor. Esta historia está basada en el título proporcionado y es completamente ficticia. Cualquier parecido con personas, lugares o eventos reales es pura coincidencia. Los nombres, personajes y eventos son productos de la imaginación.